poco el estado de la guerra, ¿verdad? Actualmente se habla de que puede venir un cese al fuego, que están hablando de posibles términos. Eh, en este momento, ¿qué ¿cuáles serían los términos aceptables o de qué se habla para poder empezar a conversar sobre paz en la región? Bien, es muy difícil de hablar en este momento sobre posibilidades de alcanzar paz, pues en primer lugar hay que recordar que Putin no quiere acabar con esta guerra porque no ha logrado de alcanzar ninguno de sus objetivos y el primer objetivo de Putin es destruir la independencia de Ucrania. Por eso es muy difícil de hablar sobre algunos términos de posible paz. Sobre el cese del fuego sí, probablemente se puede hablar, pero vale la pena recordar que el 24 de febrero vamos a tener un triste tercer aniversario de inicio de esta guerra a gran escala, pero la guerra empezó mucho antes. La guerra empezó en 2014 con la intención de Rusia de anexar Crimea y de algunas partes de las oblasts Donetsk y Lugansk. Desde este momento hemos logrado de liberar casi 40% del territorio que inicialmente ocupó Federación Rusa con sus tropas. Y puedo decir que el año pasado fue marcado para dos eventos bastante de escalada que ha hecho Rusia bastante importantes. Es presencia de tropas norcoreanos en campo de batalla que hace esta guerra no solo entre dos países, pero internacionaliza esta guerra. Y otro evento también importante es lanzo de Rusia un misil balístico de mediante alcance que han hecho contra la ciudad de Dnipro. Pues es una nueva escalada de conflicto de esta guerra. Por eso la situación en el frente es bastante seria, pues hay fuertes confrontaciones, pero también vale la pena recordar que cada día Rusia lanza cohetes, drones contra ciudades, contra estructura civil. Pues, y el año pasado aumentó significativamente el número de la gente civil caída en estos actos de atrocidad. Pues la situación es muy, muy seria. En varias entrevistas y desde por la perspectiva del gobierno se habla mucho de la posición de Putin y Rusia actual como una especie de neofascismo nuevo, ¿verdad? El término, creo que si no me equivoco, con Ucrania se usa mucho, es el rashism, ¿verdad? Y desde el 2014 se ha utilizado la expansión. Cuando se habla también se habla de poder identificar esas áreas del fascismo antes de que expandan, ¿verdad? Una conversación hablaban, presidente Zelensky hablaba sobre cómo a Hitler no se le detuvo antes, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir esos fascismos y cómo identificarlos antes de que, ¿verdad?, crezcan a una fuerza imparable o continúen? ¿Cómo podemos identificar ese fascismo? Bien, para nuestra parte del mundo es bien conocido, no solo para Ucrania, pero para todas las otras repúblicas postsoviéticas, para países de Europa de Este, como Polonia, países bálticos. Nosotros sabemos muy bien qué esto significa, pues esto, expansión de tal dicho mundo ruso. Pues entonces, objetivos de Putin muy abiertos, que quiere expandir su mundo, quiere imponer su política y su dominancia de Rusia en todos estos territorios. Por eso para nosotros es una guerra de supervivencia. El presidente ruso no reconoce existencia de Ucrania como tal, el pueblo ucraniano como tal. Es una clara evidencia de un fascismo, nacionalismo. Pues de otro lado podemos también mencionar que las tácticas que usa en esta guerra son las tácticas que usaron nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, todos sabemos de secuestros de los niños ucranianos, es un acto de genocidio. Por eso sí que hablamos de un nuevo nazismo, nacionalismo, en efecto racismo, como tú has mencionado. Sí, es términos adecuados para
mencionar lo que está pasando y lo que está usando, las políticas que está usando Putin. Ahora la dinámica internacional cambia un poco. Donald Trump entra a Estados Unidos y todos entendemos que el dinamismo de la guerra tiene mucho que ver con la política exterior de Estados Unidos y también con el potencial entrada o no a la OTAN. En este momento, cuando dimensionamos esas alianzas y dimensionamos la posibilidad, también entendemos que Putin ha dicho que su excusa, una de sus excusas para la guerra, es pues la intención de Ucrania de entrar a la OTAN. Con estas nuevas alianzas que se están formando y nuevas políticas de exterior, ¿cómo se ven esas alianzas internacionales? ¿Cómo se entiende la entrada o no a la OTAN de parte de Ucrania? Bien, primero voy a decir que Putin muchas veces cambió sus objetivos de guerra y también explicaciones por qué inició esta guerra. Pues una de ellos sí fue que Ucrania, como miembro de la OTAN, va a atacar Rusia. Otras explicaciones eran que quieren recuperar territorios teóricamente históricos, no lo sé, de Rusia. Otras explicaciones eran que proteger la gente rusa en territorio ucraniano. Pues todo eso son mentiras. En efecto, ahora Rusia tiene frontera con la OTAN más larga. Pues después de entrada en alianza Finlandia y Suecia, pues por eso esto no explicaría la posibilidad de Ucrania adherirse a la OTAN como posible raíz de esta guerra, pues es absolutamente una mentira. Pues de otro lado, nosotros ucranianos vemos que la única posibilidad de asegurar nuestras fronteras, independencia de Ucrania, es unirse a una alianza como OTAN. Hemos visto que después de disolución de la Unión Soviética y del campo soviético, digamos, todos los países, nuestros vecinos, el primer paso que han hecho entrar en la OTAN. Polonia, Hungría, Rumanía, países bálticos, todos querían esta umbrella de protección de la OTAN. Pues nosotros queremos de protegerse de quién, de protegerse de Rusia, pero la única amenaza en el continente europeo proviene de Rusia y países europeos esto entienden muy bien. Pues de otro lado, si OTAN no es una opción, pues de otro lado queremos hablar sobre acuerdos bilaterales, de tipo de acuerdos que tiene, por ejemplo, Corea del Sur con Estados Unidos. Pues necesitamos una seguridad y protección. Por eso Ucrania está buscando ahora nuevas alianzas. Hace algunos días hemos firmado un acuerdo muy importante con Gran Bretaña, por ejemplo. Pues esto sí es muy importante de asegurar, pues una vez hablar sobre paz o sobre cese el fuego y otra cuestión cómo asegurar que Rusia no atacará de nuevo Ucrania. Pues sí, es una cuestión muy principal para nosotros. Garantías de seguridad. Absolutamente. Porque sí, en los 90s, de hecho, Ucrania desistió de su armamento nuclear buscando tener garantías de seguridad, las cuales obviamente en el tiempo no lograron mantenerse. Entonces creo que sí es interesante ese paso. Nosotros acá en Costa Rica vivimos en un país sin ejército, vivimos en un país, bueno, ni siquiera tenemos invierno. Me interesa saber cómo vive una sociedad hoy que lleva 3 años en una invasión y bueno, como dice usted, desde el 2014, 11 años viviendo una guerra continua con Rusia. ¿Cómo es hoy la sociedad ucraniana en guerra? Bien, querría también mencionar que la única cosa que logró hacer Putin es consolidar la nacionalidad ucraniana, el país. Esto sí que seguramente logró hacer. Pues durante 30 años de independencia, ucranianos estaban siempre buscando su identidad, pero en momento de invasión, diré de invasión en 2014 ya, nación se consolidó. Pues eso es un positivo, digamos, si podemos buscar algo positivo en todo esto. Pero de otro lado, claro que 3 años de esta guerra intensa cuesta mucho. Muchas pérdidas. Sí, claro.
Exactamente. Como le digo, no me puedo imaginar viviendo nosotros acá en un país que no tenemos ni siquiera ejército, lo complejo que debe ser para la sociedad. Y me imagino que también tenemos, pues como dice usted, una independencia, pero también hay muchos lazos aún entre Rusia y Ucrania, familias, amigos. Sí. Debe ser complejo pelear con alguien que podría ser tu hermano del otro lado de la frontera. Absolutamente, pero por lástima tenemos esta realidad. Tenemos dictador Putin. Ahorita que se cumplen esos 3 años de la guerra, ¿sentís que hay esperanza dentro de Ucrania o todavía se mantiene? ¿Cómo se vive esa perspectiva de lo que queda por venir? Bien, esperanza siempre tenemos, pues tenemos que vencer, no tenemos otra opción. Por lástima, ya hemos visto que solo nosotros mismos podemos defendernos. Pues claro, con apoyo de nuestros socios, pero en primer lugar nosotros mismos. Pues claro que queremos vencer. Pensando un poco sobre Europa y Europa actualmente, si vemos las alianzas en Europa, están en un momento complejo también. Hoy Ucrania tiene el ejército más grande de Europa, con el segundo más grande siendo Francia, si no me equivoco. ¿Qué alianzas o uniones son importantes para Ucrania a nivel europeo en este momento para esas alianzas de seguridad que se podrían llegar a dar ante una fuerza como Rusia, que claramente tiene la capacidad de movilizar a millones e inclusive traer combatientes de Corea del Norte, o se especula de China? Bien, para nosotros Europa es extremadamente importante. Ucrania, como saben, quiere entrar en Unión Europea. Tenemos un acuerdo de asociación, por eso para nosotros es primordial de tener alianzas con países europeos. En primer lugar, con nuestros vecinos, como Polonia, como países bálticos, que entienden muy bien de qué se trata. Por eso el apoyo de estos países es más grande de todos. Pero también, claro, con Alemania, con Francia, España, son socios importantísimos, y Gran Bretaña, que yo he mencionado. Por eso sí estamos trabajando bilateralmente también con cada uno de estos países. Esto es importante de asegurar también continuación de apoyo en esta situación con cambio político en Estados Unidos. Claro. Y para terminar, no sé si tenés algún mensaje que le quisieras dar, en especial al público latinoamericano, que creo que si bien entendemos el contexto de la guerra, podemos estar muy lejos de ella, y en especial acá en Costa Rica, donde, como te comento, es un país no militarizado, y pensar en una movilización de la población es algo que ya ni siquiera cabe en el subconsciente colectivo de la mayoría de los jóvenes. ¿Qué pensás que podrías comunicarles o hablarles al respecto de la realidad? Bien, tenemos desde el inicio de invasión, tenemos gran apoyo de Costa Rica. Pues el voz de Costa Rica, como de otros países latinoamericanos, centroamericanos, en las plataformas internacionales es muy importante. Por eso quería agradecer en primer lugar al gobierno de Costa Rica para apoyarnos. El año pasado nuestro presidente condecoró, presidente Chávez, con más alta condecoración de Ucrania, reconociendo apoyo, no solo de gobierno, pero de todos los costarricenses. Pues por eso quiero agradecer. Muchas gracias. Necesitamos este apoyo. Totalmente. No, y gracias a usted por compartir un poco sobre la situación que está sucediendo en Ucrania, y mis más fuertes deseos para que puedan continuar en esta búsqueda de la liberación que esperamos se dé pronto y que pueda haber paz en Ucrania pronto. Muchas gracias.